Bien amigos, la primera pregunta nos dice, en una empresa cuyo presupuesto en 2012 fue de 120 millones, el rubro dedicado a bienestar equivale al 5% del presupuesto anual. Si en el 2013 se aumenta en un 50% el presupuesto general y se quiere destinar el 10% del presupuesto a bienestar, se debe aumentar el rubro de bienestar en... Lo primero que nosotros vamos a hacer es sacar los datos que nos dan. El primer dato son los del año 2012, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que en el año 2012 nos dice, en una empresa cuyo presupuesto en el año 2012 fue de 120 millones, el rubro dedicado a bienestar equivale al 5%. Lo que quiere decir que en el año 2012 el presupuesto general era 120 millones, ¿cierto? Esto equivale al 100%. Eso está claro. Este es el total, este es el 100%. ¿Sí? Entonces nos dijeron que el rubro dedicado a bienestar era del 5% para este año. Lo que quiere decir que vamos a sacarle el 5% a 120 y ese dato es el que nos va a servir para saber cuánto era lo que se dedicó a bienestar. Para eso nosotros vamos a hacer una regla de 3, en el cual voy a dejar aquí la X, ¿cierto? Coloco igual y multiplico en cruz 120 por 5, 120 por 5 y lo divido entre el número que en este caso me sobró, que sería 100. Si yo multiplico 120 por 5, perdón, eso me va a dar 600, ¿sí? Y luego lo voy a dividir entre 100. Tú divides 600 entre 100, un número multiplicado por 100 que me dé 600, ese es el 6. O simplemente cancelamos los dos ceros y los dos ceros y nos queda 6 sobre 1. 6 sobre 1, todo esto va a ser igual a 6. ¿Qué significa este 6? Este 6 va relacionado en esta casilla de millones. Lo que quiere decir que el 5% de 120 son 6 millones. Bien, ya sabemos que para el año 2012 se destinaron 6 millones para el rubro de bienestar. El siguiente dato que nos da es el siguiente. Si en el 2013 se aumenta en un 50% el presupuesto general, entonces primero vamos a ver cuánto fue el aumento. Nos dice que fue del 50%. Si normalmente era 120 millones y ese era el 100% en el año 2012, entonces vamos a hallar cuánto es el 50% de 120. Eso es... Si ya tú sabes que la mitad de 100 es 50, ¿cierto? Es por lógica que la mitad de 120, ¿cuánto es? Sí, señor, 60. Entonces, el aumento para esta época fue de 60 millones de pesos. Lo que quiere decir que a 120 millones yo le voy a sumar 60 millones y lo que nos dé, que sería 180 millones, 120 más 60 millones serían 180 millones. Ese sería el presupuesto para el año 2013. Ya hallamos el 50%, que es el segundo dato que nos dan. Ahora bien, el texto de nuestro ejercicio nos sigue diciendo, y se quiere destinar el 10% del presupuesto a bienestar. Entonces vamos a hallar el 10% de 180 millones. Para eso vamos a seguir utilizando esta siguiente regla de 3. Como en el 2012 eran 120 millones y como acabamos de hallar en el 2013 el presupuesto general son 180 millones, yo aquí voy a colocar 180 millones es el 100%. ¿Cuánto sería el 10% para este dato? Seguimos con nuestra regla de 3, que ya la hemos practicado. ¿Cómo lo haríamos? Multiplicar nuevamente en cruz como lo hicimos aquí. Nos queda X es igual a 180 por 10 y todo eso dividido entre 100. La multiplicación de arriba me da 180 por 10, o sea, le sumo un solo cero. Sería 1800 entre 10, entre 100, perdón. 1800 entre 100, si tienes 1800 pesos, lo divides entre 100, ¿cuánto sería? 18. ¿18 qué? 18 millones. 18 millones es el 10% del año 2013. Ahora es aquí donde nos dice la pregunta, nos genera la siguiente pregunta.
Dice, si en el 2013 se aumenta en un 50% el presupuesto general y se quiere destinar el 10% del presupuesto a bienestar, se debe aumentar el rubro de bienestar en... Tú dirás, listo, si en el año 2013 eran 6 millones y ahora son 18 millones, o sea, aumentó 3 veces, lo que quiere decir que es el 300%, y es allí donde está la cascarita, porque en la respuesta número D nos dan el 300%, pero esa no es la respuesta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Leamos bien la pregunta. Nos dice que se va a aumentar. Lo que yo tengo que hacer aquí es restarle a 18 millones, ¿cierto?, los 6 millones del año 2012. Y este sería el aumento real. 18 millones menos 6 millones serían 12 millones. No nos dice ni peso ni nada. Ese fue el aumento. Pero las respuestas están en porcentaje. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nuestra última regla de 3. En este caso nosotros vamos a plantear lo siguiente para saber cuál fue el aumento real. Aquí vamos a colocar 6 millones, que fue lo del año 2012, equivale al 100%, ¿cierto? Y 12 millones, que es lo del año 2013, ¿a qué porcentaje equivale? Seguimos con nuestra regla de 3, la cual vamos a plantear de la siguiente manera. Como la X está aquí, yo coloco X es igual, multiplico los números que se puedan en cruz, que en este caso sería 12%, 12%, ¿cierto? Y lo divido entre el número que me sobró, que sería en este caso 6. Si yo multiplico 12 por 100, eso me va a dar 1200. 1200, ¿sí? Si yo divido 1200 entre 6, eso me va a dar, ¿cuánto? Un número multiplicado por 6 que me dé 12. Es el 2, ¿cierto? Pero como es un número multiplicado por 6 que me dé 1200, es el 200. Y como estamos hallando el valor en porcentaje, sería el 200%. Es aquí donde nosotros vamos a buscar la respuesta correcta de nuestro ejercicio, que sería la número C. 200% es la respuesta correcta para este ejercicio. Bien, amigos, vamos analizando, ves haciendo tu pregunta. Si quieres, regresa. Y si tienes de pronto alguna duda, comenta, que yo con mucho gusto te voy a estar ayudando. Vamos para la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 2.